viendo, aprovechando que hay algunos hermanos que desean, bueno, algunos no vinieron hoy, me hubiese gustado que puedan estar todos, pero se dio que no están. Pero el domingo pasado pudimos ver una parte de los atributos de Dios, y ahora, como nosotros nos íbamos a reunir aparte con los hermanos que desean ser parte de la congregación, estuvimos viendo, estuvimos charlando con Pepe y dijimos, ¿por qué no repasamos cuáles son los requisitos que necesitan los miembros de la iglesia para conducirse dentro de la iglesia? Y de paso lo damos a toda la congregación. Como dice ahí Pablo, le dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1, le dice a los filipenses, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad, para ustedes es seguro. Y porque Él les vuelve a decir, regocijaos en el Señor, regocijaos, siempre está repitiendo esa palabra, y Él parece que cansa ya, pero Él dice, no me importa, de vuelta le voy a decir, regocíjense en el Señor. Entonces, creo que es bueno poder repetir las mismas cosas, aunque hayan pasado muchos años después de este mensaje, que revisando ahí, chequeando un poco, es cuando nosotros vimos una serie de mensajes que se llamaba La Iglesia como una comunidad de gracia y de verdad. No sé si se acuerda alguno de ustedes, más viejitos, que vimos una serie de mensajes, que lo habíamos sacado de la iglesia de IBCJ y bueno, lo habíamos adaptado para ese tiempo, para nosotros, y hay una parte que habla de cómo la comunidad de gracia se congrega, cómo esa comunidad de gracia llega a congregarse y cuál es el deber que tiene al momento de congregarse. Y yo recordaba un poco los primeros tiempos que empezaba a ir a la iglesia, y a mí me gustaba ir a la iglesia porque había una mesa de ping-pong para jugar, ¿no? Y podíamos jugar al ping-pong, y después los viernes jugábamos a la pelota. Entonces ya tenía todo el itinerario armado. Y me gustaba por eso, y después lo que más me gustaba de la reunión de jóvenes de los sábados, ¿qué era? ¿Te acordás, Pepe, qué era? El social. Comer, sí. Estábamos en el mismo espíritu con Pepe. Era lo que más nos gustaba, ¿no? Porque ahí estábamos con los amigos y la verdad que no buscábamos al Señor. No buscábamos al Señor. Si por ahí encontrábamos algún mensaje, algo que nos impacte y que nos mueva y tal vez emocionalmente nos movía, pero tal vez esto creo que también es parte de un proceso y en el cual nos damos cuenta que el Señor nos guardó para que en algún momento nosotros pudiéramos conocerlo verdaderamente a Él y pudiéramos llegar a conocerle a Él y a ser salvos y a amarlo a Él y verdaderamente entender lo que es la iglesia. Que la iglesia no es simplemente que íbamos a jugar al ping-pong o a la pelota, sino que tiene un entendimiento de lo que dice la Escritura que es mucho más grande y mucho más glorioso y mucho más precioso. Por eso es muy necesario tener un concepto claro de la iglesia como comunidad de gracia. Porque si yo tengo un concepto claro de la iglesia como comunidad de gracia, me va a llevar a glorificar a Dios. Me va a llevar a glorificar a Dios. Ahora, ¿por qué decimos una comunidad de gracia? Bien, si nosotros ahí leemos en Juan, capítulo 1, versículo 17, nosotros vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí en Juan, capítulo 1, versículo 17. Y entonces, si yo tengo una imagen desfavorable de la iglesia, me va a llevar a tener una relación fría y alejada de la iglesia. Entonces yo tengo que tener un concepto claro de la iglesia. Porque como en aquel entonces yo entendía que la iglesia era algo social nomás, cuando no había sociales, no había mesa de ping-pong, no había fútbol, para mí no había necesidad de ir a la iglesia. Porque la iglesia era eso para mí. Era una reunión después de un mensaje. Entonces, fíjense ahí lo que dice Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo.
fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora bien, nosotros tenemos que ver que la iglesia debe estar llena de gracia y de verdad. Y el tema de la gracia, lo que ha ocurrido con nosotros, es suficiente al ver la obra de Cristo en nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender qué es gracia. ¿Qué es la gracia? Si el Señor obró gracia en mí y el Señor me dice que esa gracia fue hecha realidad en mi vida por medio de Jesucristo, yo tengo que entender qué es la gracia. Bien, la gracia es un favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres, en particular su pueblo redimido. Eso es la gracia. Eso es gracia. Es un favor gratis e inmerecido. Y este favor gratis, inmerecido de parte de Dios es para con los hombres y en particular para aquellos que Él salva, aquellos que han sido salvados. Fuimos salvos por gracia. Por eso la iglesia se llama Iglesia Cristiana de la Gracia. ¿Por qué? ¿Porque nos gustó el nombre? ¿Porque hablamos mucho de las doctrinas de la gracia? No, porque entendemos que la iglesia es una comunidad de gracia, donde viven individuos salvos por la gracia de Dios. Y eso es la iglesia. Y eso es lo que es la iglesia. Y además de esto, también es necesario saber que hubo no solamente ese favor de Dios, esa gracia de Dios, hubo una adopción, pero también hubo una sustitución para que la justicia divina fuera satisfecha. O sea, Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar siendo inocente para que nosotros pudiésemos ser absueltos, siendo ¿cómo? Culpables. ¿Y cómo se llama eso? ¿Nos dejan libre a nosotros? El inocente muere, el culpable queda libre. ¿Cómo se llama eso, esa obra de parte de Dios? Gracia. Gracia del Señor. Por eso es una obra de gracia y es una comunidad donde viven aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Y yo tengo que entender que si no tengo una imagen mental correcta de que esta es una comunidad de gracia, no voy a vivir como cristiano dentro de una comunidad de gracia correctamente. Haciendo lo que Dios me dice, pero también viéndome como Dios me ve. Cada uno de los que estamos acá fuimos salvos por la gracia del Señor. Cada uno somos pecadores, necesitamos un Salvador. Y no es que uno sea mejor que otro. Todos necesitábamos igual, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos salvó. Y el Señor nos salvó. Pero vamos a ver un poquito más adelante que en estas personas, o sea, nosotros, individuos, salvos por la gracia de Dios, nosotros también, el Señor nos dio dones y también nos puso para hacer dentro de esa comunidad de gracia una actividad. Pero es interesante también ver lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice ahí que hemos sido coherederos con Cristo, en virtud de los méritos de Cristo, ¿no? De lo que Él hizo por nosotros. Hemos sido coherederos con Cristo y es una herencia recibida por gracia por medio de la fe. Es por medio de la fe. Por eso somos una comunidad que proclama la gracia de Dios en Cristo. Y esto involucra a todos como una asociación colectiva del pueblo de Dios. La iglesia no es un ente social dentro del mundo. La iglesia no es un club social dentro del mundo. Puede hacer alguna actividad social, puede tener algún impacto en el mundo socialmente, pero no es el fin. La iglesia, como dice en su libro Mark Dever de la iglesia, dice que es una embajada del reino de los cielos acá en la tierra. La iglesia es una embajada del reino de los cielos acá en la tierra. Y es precioso tener esta imagen de la iglesia, porque es una demostración de lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer por medio de pecadores salvos por la gracia de Dios. Y entonces cuando yo empiezo a ver esto, cuando yo empiezo a ver de esa forma, de esa manera, cómo es la iglesia, yo empiezo a tomar otra dimensión de lo que es la iglesia y otro compromiso de lo que es la iglesia, porque ahora lo estoy viendo como dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, creo que Efesios es el
es una de las epístolas de Pablo que él escribe ahí y habla mucho de la iglesia. Y ahí, solamente en esos 2 versículos, quiero que veamos lo que dice, Efesios 1, 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies. Cuando Cristo hizo su obra, todo sometió bajo sus pies. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El énfasis en esta, que está en la unión espiritual de la iglesia con Cristo. La iglesia está unida espiritualmente con Cristo. La iglesia está unida espiritualmente con Cristo. Él es el Señor de la iglesia y de los creyentes en sí. Entonces yo veo que la iglesia es una comunidad de gracia y de verdad, porque tenemos la verdad de Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahí es donde nosotros creemos en Cristo y es una comunidad de gracia unida a Él. Había un dicho popular que decía lo siguiente: vivir con los santos en el cielo es una gloria, vivir con los santos aquí en la tierra es otra historia. Y a veces pasa eso. Nosotros decimos en el cielo vamos a estar todos felices, pero acá en la tierra, ¿qué pasa? Acá entre nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Todavía el Señor está trabajando en nuestras vidas. Todavía el Señor está lavando, está santificando a su iglesia. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque somos personas que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se aplica en nosotros y el Señor todavía está trabajando en nosotros. Todavía sigue trabajando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener esta imagen siempre presente. La iglesia es una comunidad de gracia en la cual yo soy parte, yo soy un pecador y mis hermanos también son pecadores, fueron salvos por la gracia y el Señor los está transformando. Porque donde comienzo a ver que la iglesia voy a encontrar gente perfecta, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Donde voy a encontrar que acá es todo armonía y nos llevamos todos bien y es hermoso, por la gracia de Dios, hermanos, siempre el Señor trabaja en eso y nosotros, más allá de las diferencias, nos amamos y encontramos eso. Pero vamos a encontrar errores, vamos a encontrar roces y vamos a encontrar fricción para que el Señor moldee nuestro carácter. ¿Y dónde lo hace? En la iglesia. En la iglesia, en su iglesia. Y esto es importante, saber que no podemos nosotros vivir aislados de la iglesia. No podemos vivir aislados de la iglesia. Como comunidad de gracia no podemos huir de lo que sucede dentro de la iglesia, dentro de las 4 paredes. Y esto debe ser evidente, todo esto que sucede, todos estos problemas, debe ser evidente cuando ¿qué? Cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos. Entonces, es precioso vivir en una comunidad de gracia, es precioso vivir entre los hermanos, pero también tengo que saber que va a haber problemas, va a haber luchas, va a haber fricción entre nosotros, pero es parte de la obra de Dios en nosotros. Y yo quiero estar un poco ahí, anclándome ahí en Hebreos capítulo 10. Creo que ese va a ser el pasaje que tenía como referencia Hebreos capítulo 10, no todo el capítulo 10, sino que yo quiero ver a partir de algunos versículos, y la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos profesantes de la fe cristiana que estaban siendo presionados a abandonar el cristianismo. Y esto es interesante tenerlo en mente también, para abrazar de nuevo el judaísmo. Y es por eso que uno de los temas predominantes de la carta de los Hebreos es la perseverancia. Es la perseverancia, que sean perseverantes en medio de las dificultades. Pero fíjense ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice lo siguiente el autor: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Fíjense que dice mantenernos firmes,
mantenernos firmes. ¿En qué? En la profesión llama. La profesión de nuestra esperanza. Ahora, cuando nosotros nos mantenemos aferrados a nuestra profesión de fe, Dios es fiel a sus promesas. Nosotros tenemos que recordar que mantenernos aferrados a nuestra profesión de fe y tenemos que recordar que Dios es fiel a sus promesas. Pero ahí me dice algo que yo tengo que hacer y algo que Dios hace. Entonces yo no puedo desconectar esto. Él nos proveerá para mantenernos firmes en medio de los problemas. Ahora yo tengo que recordar que nuestro Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora, eso no es suficiente que nos mantengamos aferrados a las promesas de Dios. Noten el versículo 24, que dice, y considerémonos, mejor dicho, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo me mantengo firme en la profesión de fe, yo creo en las promesas de Dios porque Él es fiel, pero el Señor me dice, considérense, considerémonos. ¿Qué significa esto? Que esas personas que son la iglesia, que fueron salvos por la gracia de Dios, tienen que cuidarse el uno al otro. Tiene que velar el uno por el otro. Tiene que velar el uno por el otro. El Señor utiliza el amonestarnos unos a otros a tiempo, ¿para qué? Para preservarnos. Para preservarnos. Esta exhortación es un aviso a la necesidad del compañerismo y adoración colectiva. ¿Para qué? Para evitar la inseguridad espiritual. Para evitar que alguno se sienta inseguro espiritualmente y tal vez comience a enfriarse. O comience tal vez a alejarse del seno de la iglesia. Y no es bueno. Nosotros somos parte de una iglesia que es la esposa de Cristo, que es la esposa de Dios, que es la esposa de Cristo. Y es su iglesia. Entonces yo tengo que tener en mente esta imagen, que yo tengo que perseverar en el Señor, tengo que mantenerme aferrado a esa profesión de fe, tengo que creer en las promesas de Dios, pero a su vez hay una tarea que hacer. Yo tengo que estar considerando a mi hermano para estimularlo en la fe. ¿Cómo lo estimulo en la fe? Nosotros venimos a cantar y adorar a Dios como la congregación. No venimos porque cantamos lindo, no venimos porque somos buenos cantando, venimos para alentarnos unos a otros en medio de las dificultades y los problemas. Yo veo a mi hermano que está sufriendo una gran necesidad, una prueba, sé lo que está pasando y lo veo en la congregación adorando a Dios, levantando las manos, exaltando al Señor. Y yo sabiendo cómo está ese hermano, a mí me alienta. A mí me alienta y digo, mirá, en medio de las aflicciones, adora a Cristo. Está adorando a Cristo y está gozándose en el Señor. Y está acá para edificarme a mí. Y entonces yo puedo ver lo que dice la palabra de Dios ahí, que es esta exhortación, un aviso a la necesidad del compañerismo y adoración colectiva. Vamos a ver ahí Hebreos capítulo 3. No nos vamos a ir de Hebreos, sino que vamos a ver ahí Hebreos capítulo 3, 2 versículos, el 12 y el 13. Hebreos 3, 12 y 13. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Notan ahí? Dice, amonéstense, adviértanse cada día, cuando todavía hay tiempo, que el hermano puede ser rescatado. Y es en ese contexto que hay que hacerlo, que hay que amonestar, que hay que cuidar, porque todavía hay un hermano que puede ser rescatado. Y entonces yo tengo que estar haciendo esto. Y esto es lo que dice también Hebreos capítulo 10, versículo 24. Consideremos al congregarnos como iglesia, debemos animarnos unos a otros.
¿Ven que cómo cambia la perspectiva de la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? No es solamente para ayudar al que está dirigiendo acá cantando y no se sienta solo. No es para que alguien preparó un sermón y otros lo estén escuchando y no se sienta solo. Sino que la iglesia es parte de un cuerpo. Y es parte de una comunidad de gracia y de verdad. Es parte de una comunidad de gracia y de verdad. Ahora, esto nos lleva a ver que también hay una tensión con la que debemos vivir en cuanto al culto de adoración, en cuanto a nuestras reuniones como iglesia. ¿A qué venimos nosotros el domingo a la iglesia? Yo esta pregunta me la tengo que hacer. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy el domingo a la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual nos congregamos como iglesia? Si no se hicieron esa pregunta y se la están haciendo ahora, vamos a responderla. En primer lugar, venimos a la iglesia a tener un encuentro con Dios, a adorarle juntos con nuestros hermanos en Cristo. Y yo creo que lamentablemente la perspectiva que muchas personas tienen hoy en día del culto de adoración no se corresponde con lo que la Biblia enseña en este sentido. No corresponde con eso. Muchos cristianos pierden de vista que lo que importa en el culto de adoración es que nosotros nos sintamos bien, que nosotros estemos bien con lindas canciones y cantando lindas canciones y lindas alabanzas, y que podamos ver una banda, un grupo que toca bien, que toca lindo. No, no venimos a la iglesia a eso. No venimos para ver esas cosas. Venimos para adorar al Señor junto con nuestros hermanos en Cristo y para que la gloria se la lleve Él, para que la gloria sea de Cristo. Lo que importa en el culto de adoración ni siquiera es que nosotros sintamos que estamos adorando. Lo único que importa primariamente es que Dios sea glorificado y exaltado. Venimos el domingo a la iglesia para que Dios sea glorificado y exaltado. Y esto yo me lo tengo que recordar. Y esto yo tengo que ver que ese es el fin y ese es el propósito. De que Cristo sea glorificado y exaltado. Para eso un cristiano viene a esta comunidad de gracia y de verdad. Para eso se prepara. Y eso es lo que importa en el culto de adoración. Cuando venimos a la iglesia debemos planificarlo cuidadosamente para que Dios sea exaltado. Ahora bien, y yo creo que acá hay una tensión. Si bien ese es el aspecto fundamental del culto de adoración, la Biblia también nos enseña que existe una dimensión horizontal que no podemos perder de vista. Una dimensión que está a nuestra altura, que no podemos perder de vista en nuestros cultos de adoración. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios, pero venimos también a encontrarnos con nuestros hermanos en Cristo. Y ahí está esa tensión. Vengo a la iglesia para que Dios sea glorificado y adorado. Entonces yo me quedo adorando y glorificando a Dios y me voy, termina el culto y me voy corriendo a mi casa. Ya cumplí el objetivo. Vine por el Señor. No, porque también la Escritura nos lleva a considerar a nuestros hermanos. Ver que yo puedo tener la bendición de que de manera horizontal algún hermano a mí me bendiga. O yo poder bendecir a otro hermano. Yo poder ayudar a un hermano, amonestándonos, guiándolo, dándole palabras de aliento por medio de la palabra. Y eso es lo que también debemos considerar, que venimos a encontrarnos con nuestros hermanos en Cristo, y no solamente para que juntos adoremos y alabemos y exaltemos al Señor y aprendamos de Él, sino que también para que juntos nos edifiquemos unos a otros. Nos edifiquemos unos a otros. Fíjense ahí que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios 14, 26. Dice ahí, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Cuál es el fin? Hágase todo para edificación.
hágase todo para edificación. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16, fíjense qué tiene que hacer el cristiano, qué fluye del cristiano. En Colosenses 3, 16 está la clave. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acá Pablo estaba hablando de esa relación horizontal. Venimos a la iglesia, venimos para que Dios sea glorificado. Una comunión vertical con Dios. De yo con Dios, vertical. Ahora la Escritura me dice que tengo que venir, tengo que juntarme, tengo palabra, tengo salmos, pero yo tengo que hacerlo todo para que la iglesia sea edificada. Relación horizontal. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo nos lleva la palabra a hacer cosas. ¿Qué dice? Enseñándonos, amonestándonos, cantando con gracia ¿a quién? Al Señor. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer una elección. No tenemos que hacer una elección o alabar a Dios por un lado o edificar a los creyentes por el otro. La palabra de Dios dice que tenemos que hacer ambas cosas. Ambas cosas. Las dos cosas a la vez tiene que hacer la iglesia cuando se reúne. Nada va a edificar a la iglesia más que eso. Nosotros tenemos que estar viendo y considerando que hay una tarea por hacer y que también estamos adorando a Dios. El poder de Dios, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, su amor, su bondad y su amor para con nosotros. Todo proviene de Él y eso es lo que va a edificar la iglesia. Ahora, preguntémonos y evaluémonos. Como dice John Piper, prueba y observa. Probemos y observemos un poco de nosotros mismos. Les voy a hacer preguntas claves. ¿Cuántas veces nosotros cantamos en la iglesia con la conciencia de que nos estamos instruyendo y alentando mutuamente? ¿Cuántas veces cuando yo tengo la conciencia que estoy alentando a mi hermano y estoy edificando a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al cantar, mientras estamos entonando nuestros himnos o alabanzas a Dios, nosotros oramos para que Dios aplique la letra de esas canciones a nuestros hermanos en la iglesia en sus distintas circunstancias? ¿Cuántas veces yo pienso cuando canto el himno Firme hacia adelante y lo canto y estoy pensando en mi hermano que justo está pasando una prueba terrible? Y yo deseo y digo, Señor, qué buena esta canción, va a alentar a mi hermano, que la pueda cantar con todas sus fuerzas a ti, que pueda creer que nosotros nos mantenemos en ti firmes y adelante, porque vos sos fiel, vos nos llamaste. ¿Cuántas veces pensamos eso? ¿Cuántas veces venimos con esta conciencia? ¿O qué si dijéramos hoy, por ejemplo, bueno, a ver, algún hermano, no sé, no voy a decir a alguien en particular, pero decir, hermano, el domingo que viene no podemos estar, tenés que preparar el sermón, tenés que preparar el mensaje para poder darlo a la iglesia. ¿Cómo se prepararían? ¿Cómo estarían en la semana preparándose? ¿Sería una semana diferente o sería una semana igual que toda la semana? ¿Están preparados? Bueno, voy a agarrar algo del devocional, yo estudio la palabra y sé, y gracias Señor porque tengo algo para decirle a la iglesia. ¿O qué si, como por ahí ha pasado, no puede venir el hermano Johnny, hermano, nos tenés que salvar, por decir así, ¿no? Salvar las papas. Necesitamos que nos ayudes en la dirección de alabanza, necesitamos que guíes a la iglesia a alabar el nombre de Dios. ¿Cómo nos prepararíamos? ¿Cómo nos prepararíamos? Son preguntas, ¿eh? Nos vamos a preparar, yo creo que lo vamos a hacer con esmero y esfuerzo, si tenemos que hacer eso, si se les diera esa labor o esa tarea. Mis hermanos, ninguna cosa debe hacerse en la iglesia
por mero entretenimiento, por mero espectáculo. No lo podemos hacer, no se puede hacer. Pero vamos un poquito más lejos, tampoco se puede hacer con la intención primaria de ganar a los incrédulos, para que otra gente de afuera se sienta bien cuando venga, se sienta cómoda por las canciones, por lo que predicamos, por cómo somos y los tratamos. Obviamente no vamos a patear a nadie afuera, pero no es la intención de estar alabando a esa persona, sino que esa persona se encuentre con el Dios verdadero, se encuentre con Cristo. Nosotros tenemos una misión como iglesia y no la podemos perder de vista, que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y nosotros lo tenemos que hacer. Hasta cuando nosotros vemos que se predica el Evangelio, aun cuando a veces viene alguien y tenemos la necesidad. Ha pasado que estamos en un sermón y vimos que vinieron varias gente nueva y empezamos hablando del Evangelio. No es que finalizamos con el Evangelio. Hablamos del Evangelio porque queremos que escuche el Evangelio esa persona. Queremos que sea salva esa persona. Y ahora la iglesia no tiene que decir, hoy otra vez el Evangelio. No, necesitamos siempre el Evangelio. Va a ser de edificación para nosotros cuando se hable providencialmente también el Evangelio. Entonces, no solo cuando cantamos y alabamos, aún también cuando escuchamos la palabra de Dios predicada desde el púlpito, no debemos hacerlo con una mente individualista. Es verdad que cuando el predicador expone las Escrituras, el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Estamos predicando un mensaje, yo estoy ahora hablando de esto y el Espíritu Santo está haciendo algo. Por acá, ahí, allá, atrás, y está moviéndose en cada uno en particular. Y algo el Señor va a hacer. Y algo el Señor va a tocar los corazones cuando predicamos la palabra. Por eso es necesario exponerse. La iglesia, un miembro que es parte de una comunidad de gracia y de verdad, debe exponerse a las Escrituras el día del Señor. Debe exponerse siempre a las Escrituras el día del Señor. Pero al mismo tiempo, cuando exponemos las Escrituras, hay algo que Dios está haciendo con la iglesia como cuerpo. Dios está unificando la mente y el corazón de todos los miembros de la iglesia alrededor de las mismas enseñanzas. Y ese es otro de los procesos que Dios hace. Fíjense ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que debemos llegar a este proceso de madurez? Llegar a un proceso de madurez. Y en este proceso que Dios inicia aquí, Dios está trabajando con la iglesia. ¿Cómo trabaja Dios con la iglesia? Por medio de la palabra predicada, por medio del Evangelio, por medio de su palabra, somos edificados como cuerpo. Y esto pasa también cuando nos reunimos y adoramos al Señor y oramos y escuchamos la palabra. Ahí vamos creciendo en el Señor, vamos creciendo como cuerpo, unidos. Ahora, hermanos, quiero hacer una referencia, la hice en aquel entonces y creo que es bueno que lo haga ahora. Hay algo que no se puede suplantar. Dios planificó la iglesia de una sola forma y está en la Escritura. No se puede suplantar la iglesia por sermones de internet. Yo no puedo decir, no voy a la iglesia porque yo escucho el culto de la iglesia de Sugela a la mañana y ahí me edifico y ahí me lleno. O no voy a la iglesia porque escucho los cultos de John MacArthur a la tarde. No está yendo a la iglesia. No es lo que la Escritura, por más de que no había internet en aquel entonces, no es lo que dice la palabra de Dios. No podemos suplantar la iglesia. Y a veces hay un temor en esto,
que nosotros digamos que amamos a Dios y en ese énfasis de amar a Dios nos alejamos de la comunión de la iglesia y empezamos a escuchar sermones en otro lado y suplantamos la relación que yo tengo que tener de la iglesia. Ya no vengo y me pongo a escuchar sermones en internet. No digo que son malos, nos edifican, pueden escucharlo, pero lo que quiero decir es que la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. Él va a venir a buscar su iglesia. Él no va a venir a buscar 4 paredes y bancos. Él va a venir a buscar piedras vivas, que somos nosotros, sus hijos. Y eso es la iglesia. Entonces, hay un temor en que yo diga que ame a Dios, pero que odie a su esposa. Y esto es como dice el pastor Sugel. Imagínense que me invitan a comer y me dicen, mirá, yo quiero que vengas a comer, te voy a hacer una gran cena, vení vos, pero no traigas a tu esposa porque me cae como una patada al estómago. ¿Qué vamos a decir? Por supuesto que no vamos a ir, porque es mi esposa, yo la amo. Dios pasa lo mismo. No puedo decir que amo a Dios y detesto a su esposa. No puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón y no amo su iglesia, a su esposa. Tengo que amar a Dios y tengo que amar a su esposa. Tengo que amar a su iglesia. Con esas piedras vivas, en esa comunidad de gracia y de verdad, de aquellos que son pecadores, que están siendo transformados, que Dios está lavando por medio de su palabra, santificando a esos hombres y mujeres. Los tengo que amar, son parte de la iglesia que Dios va a venir a buscar. Y esto tiene que ser una imagen muy clara. No podemos decir no necesitamos la iglesia. Un creyente necesita la iglesia del Señor. La necesita. Por eso en tantos lados oramos. Hay hermanos que se reúnen en casas, hay hermanos que están lejos y no tienen una iglesia bíblica que se puedan congregar. Y oran para que por lo menos puedan tener un lugar para poder adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero hermanos, ahí también hay una tarea de la iglesia que es ir y predicar el Evangelio en todo lugar, en todo lugar. Fíjense qué importante que es prepararnos en el aprendizaje de las Escrituras. Qué importante. No sé dónde Dios podrá enviar a alguno de ustedes, no lo sé, a algún lado donde necesiten un testimonio o acá mismo dentro de la ciudad es necesario un testimonio también, en los barrios. Hermanos, cuando nos congregamos, somos la iglesia reunida. Pero cuando nos vayamos de este lugar, hoy a la tarde, vamos a ser la iglesia dispersa. Ahora somos la iglesia congregada. Pero cuando cada uno se vaya a su casa, a su barrio, va a ser la iglesia dispersa, la iglesia esparcida en distintos lados. Y ahí va a estar la iglesia. Va a estar allá arriba, donde vive Mauro, ahí, Villa Maducci, ¿no? Por ahí. Don Bosco, parte de la iglesia, y ahí hay un lugar donde se puede escuchar el Evangelio, y barrio universitario, ahí está Pepe, y Tiro Federal, y allá Villa Muñiz, y el hermano Johnny allá cerca del parque, y Ariel Villamitre, y bueno, nosotros Pedro Pico, y ahí está la iglesia dispersa. Y ahí es un lugar donde en que nosotros también tenemos que trabajar. Y tenemos que predicar el Evangelio, porque hay una necesidad. Con esto me fui un poco del tema. Quiero volver a Hebreos capítulo 10 para ir cerrando lo que es ser parte de la iglesia local. Hebreos capítulo 10, del 24 al 25. Leímos ahí el 24, vamos a leer, vamos a seguir adelante. Leímos el 23 y el 24. El 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más a ver que aquel día se acerca. Fíjense que dice, nos exhorta a considerarnos unos a otros, los versículos 24 y 25. Y esto es igual a pensar cuidadosamente, poner atención, meditar con atención. Y es lo mismo que utiliza Hebreos 3.1, considerar a Jesucristo.
Consideren a Jesucristo. Esa palabra considerar es pongan atención, piensen cuidadosamente, ponderen esto. Enfoquen el pensamiento en Él. Y acá nos invita a hacer lo mismo, teniendo el foco de interés, ¿en dónde? En los hermanos de la iglesia. En los hermanos de la iglesia. Enfoque en nuestros pensamientos en ellos. ¿Para qué? Para animarlos al amor y a las buenas obras. Pensar cómo cuidarlos, cómo debemos cuidarnos y estimularnos al amor. Hermanos, recuerden que es más extraordinario saber que el contexto que aparece es que recuerden que la preocupación pastoral del autor de esta carta es advertir a los lectores contra el peligro de la apostasía. Contra el peligro de la apostasía. Miremos que inmediatamente en el versículo 26 dice, en Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, no es cometer cualquier tipo de pecados acá, sino que nos habla de esos individuos, de esos judíos que habían conocido el Evangelio, que habían supuestamente abrazado el Evangelio, que se habían identificado con el Evangelio y ahora ¿qué hacían? Volvían al judaísmo, y apostataban ellos. Es en ese contexto que es esta exhortación. Y eso quiere decir, hermanos, que el camino más seguro para continuar en la carrera que lleva al cielo es precisamente el camino del amor y las buenas obras. Es así que nos guardamos de la apostasía. ¿Cuándo? Como una persona comienza apostatando de la fe. ¿Cómo comienza apostatando de la fe? Dos cosas. Primeramente, cuando es egocéntrico y en segundo lugar, cuando se aísla. ¿Cómo es un signo de alguien que está por apostatar de la fe? Es egocéntrico y después viene el aislamiento. Me separo del cuerpo de Cristo. No quiero que yo sea corregido ni instruido. Y acá el autor de Hebreos está teniendo este concepto. La persona en cuestión comienza a tener un exceso de preocupación por sí misma. Lo que la iglesia hace o deja de hacer por mí. Ya la iglesia no me ama, ya los hermanos no me saludan, ya no siento el amor como antes. Y preocupación en mí. Yo soy el centro. Egocentrismo. Yo soy el centro. Y cuando sucede eso, la persona termina como desencantada. Y prefiere aislarse, prefiere irse. ¿A qué lo lleva ese desencanto? Eso, aislarse de la iglesia. ¿Y a qué lo lleva el aislamiento? A la apostasía. Es terrible, pero Hebreos lo enfoca de esa manera, a la apostasía. Por eso el autor nos advierte a no dejar de congregarnos. No es que no dejen de congregarse para ser mayor en número. No dejen de congregarse porque si empiezan a tener ese síntoma, puede ser que haya un problema. Si en su corazón están albergando eso, cuidado, ¿qué les está pasando? Si yo veo a un hermano que tiene eso en su corazón, que deja de congregarse, cuidado, ¿qué está pasando? Hay que poner atención ahí. Es como nuestro cuerpo, ahí hay fiebre. Ahí algo está pasando. Hay que tratar a ese hermano, hay que ayudarle, hay que guiarlo. Porque es la muestra visible de que la persona ya comienza el proceso ese de apostasía. ¿Y cuál es la solución que propone el autor? Consideren a vuestros hermanos en la fe. Consideren, observen con atención a cada uno en particular. Mírenlo, observen con atención si hay alguien que se está apartando. ¿Y cómo alentamos a ese hermano que está desalentado? Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 5. El amor que nosotros tenemos por medio de Cristo. El amor que tenemos en la esperanza puesta en Él. Por eso un creyente que cae en ese estado de encerrarse a sí mismo es muy peligroso. Por eso dice, estimulémonos al amor, a las buenas obras, que tenemos un Dios fiel. Estimulémonos una y otra vez. Y es hermoso, hermanos, ver cuando alguien está caído, llega un mensaje alentándonos, llega un texto bíblico, llega un audio alentándonos, orando por nosotros. Y es algo precioso, un llamado telefónico, una visita inesperada. En ese momento es tan precioso ver cómo el Señor usa a su iglesia. Y qué necesario es hacer eso. Aclaramos, hermanos, que ningún cristiano puede apostatar de la fe. Que esto quede claro.
Ningún cristiano puede apostatar de la fe. Puede apostatar de la fe. Como cristiano podemos tener momentos de frialdad espiritual, pero todo aquel que se descarría es porque nunca estuvo en el camino del Señor. Nunca estuvo en el camino del Señor. Puede haber un enfriamiento espiritual, pero nunca podemos separarnos. Los que son del Señor, el Señor los guarda hasta el final. El Señor dice claramente en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y advierte, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en su nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Eran personas que no eran cristianas. Eran personas que no solo profesaban ser cristianas, estaban activas en sus iglesias. Pero el Señor advierte ahí, ellos habían hecho muchas cosas. Y entonces Él le declara, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo no dice acá, yo los conocí por un tiempo y después los perdí de vista. Los conocí por un tiempo y los perdí de vista y ahora, se me fueron, se me escaparon. No, dice que desde el principio Él no los conoció. Nunca los conoció. Nunca los conoció. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La advertencia que hace acá Hebreos de amonestarnos, de cuidarnos, de considerarnos unos a otros, es para que no lleguemos a Mateo 7:21 o a Mateo, 7:22. Para que no lleguemos a ese punto. Miren, obsérvense, considérense. Pero además, estas advertencias son uno de los medios que usa Dios para preservar a los que son suyos y moverlos a obedecer y fructificar. Hermanos, no podemos vivir como impíos. No podemos vivir. Si hay alguien que vive como impío, que habla como impío, se mueve como un impío, ¿qué es? Es un impío. Es un impío, totalmente. Si hace todas esas características. Tiene que conocer a Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Tiene que conocer al Salvador. Somos una comunidad de gracia, donde los creyentes son usados por Dios como un instrumento de gracia para el cuidado y el bienestar espiritual de sus hermanos. Por eso en ese texto de Efesios que citamos, Efesios 4:11, en adelante, termina diciendo que Dios provee crecimiento al cuerpo cuando cada miembro está haciendo lo que debe hacer según los dones y oportunidades que Dios les da. No podemos, hermanos, ser un miembro pasivo en este cuerpo. No podemos ser pasivos en este cuerpo. No hay que ser un pastor para edificar al otro. Cada uno de nosotros nos edificamos unos a otros. Tenemos una tarea. Dios nos puso en una comunidad de gracia para que nosotros estemos ayudándonos. Por eso es importante, ¿cómo me preparo para el día del Señor? ¿Cómo me preparo para el día del Señor que me voy a encontrar con esa comunidad de gracia? Salvados por la gracia del Señor. ¿Vengo con la mente pensando en que voy a edificar a mis hermanos por medio de la palabra, por algo que leí en la semana en las Escrituras, por un libro que me está edificando? ¿Vengo con ese pensamiento? ¿Me preparo el sábado a la noche para no tener ninguna actividad el día domingo que interfiera mi venida acá a la iglesia del Señor? A la iglesia del Señor. No es templo esto, no es templo. Templo era el templo judío. Esto es la iglesia congregada, es la iglesia del Señor. Y estamos en un local alquilado. Pero vengo a que la iglesia sea edificada, los hermanos sean edificados, que me preparo con entusiasmo, hago mi devocional, leo la Biblia el domingo, o digo, no, ¿para qué voy a leer hoy si hoy me la van a leer y predicar?
me preparo espiritualmente, oro el día domingo, oro el sábado a la noche, preparo mis cosas, lo mínimo, la ropa, la comida, el auto, si tiene gasoil o la bicicleta, si está engrasada la cadena, no sé, me preparo para poder llegar a este lugar y para que mis hermanos sean edificados. Hermanos, cuando somos parte de un cuerpo, el cuerpo sufre cuando no ve a otro, sufre cuando falta. Y se duele porque es parte del cuerpo, parte del cuerpo. Entonces yo tengo que considerar estas cosas, considerar. A veces muchos hermanos necesitan un aliento, una palabra de aliento, que a veces no se da. Acá predicamos y tal vez el hermano se va por esa puerta y antes de irse lo ataja el hermano allá al final. Está ahí Nico ahí al final y dice: Dios te bendiga, estoy orando por vos. Esta semana oré porque sentí que estabas pasando pruebas, dificultades y era lo que necesitaba escuchar. Y ahí el hermano lo alentó, lo alentó. Y es necesario eso, es necesario eso. A veces se necesita ese estímulo unos a otros. Dice la palabra, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, acá en la iglesia está el paraje de descanso a la Canaán celestial que vamos a llegar algún día. Acá este es el lugar de refrigerio para nuestras almas. Este es el lugar donde estamos y escuchamos la palabra de Dios y nos alentamos unos a otros. Este tiene que ser el lugar más deseado después de mi casa. Este tiene que ser el lugar más deseado que yo quiero estar en toda la semana con mis hermanos, edificándome. Hay un texto del Progreso del Peregrino de John Bunyan, cuando ellos, no sé si algunos lo leyeron, pero quieren cortar camino y los agarra el gigante y los mete al castillo el gigante de la desesperación y lo mete al castillo. Y ahí están los dos apresados, muertos ya de hambre y constantemente amenazados por ese gigante y su esposa. Y dice lo siguiente, el extracto de la charla de ellos dos, de Cristiano y de su amigo. Que el amigo era, no me acuerdo si dice acá, pero lo voy a citar igual. Esperanza me parece que era, ¿no? Esperanza. Dice, luego de ser apresados por el gigante de desesperación, se animan uno al otro, se consolaron el uno al otro, Cristiano y Esperanza, aunque nuevamente el gigante de desesperación, aconsejado por su esposa sin fe, le dice, diles que se destruyan a sí mismos, que se suiciden, que nunca saldrán vivos de aquí. Pero Cristiano y Esperanza continuaron consolándose uno al otro y continuaron así otro día. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos en este mundo? Estamos con problemas, sufriendo. Tenemos que alentarnos y consolarnos unos a otros. Y así va a venir otro día. Y vamos a necesitar otra consolación y esperanza en el Señor. Continuemos firmes, gloriándonos en la esperanza venidera. Todos los problemas y las pruebas que hoy tal vez estamos pasando o están pasando no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. No son comparables. Por eso alentémonos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Y saludémonos con tiempo, preocupándonos unos a otros. Que no sea algo de pasada, sino que preocupémonos unos a otros como parte de una comunidad de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tu palabra nos dice cómo debemos conducirnos en tu iglesia, esta que es tu iglesia, Señor. No es la iglesia de una persona, de un hombre. Señor, entendemos que no es un club social. Señor, sabemos que es tu iglesia y esta iglesia, Señor, tú pagaste un precio muy alto. Por eso, Padre, te rogamos y te pedimos ayuda
para que nos guíes a cómo debemos conducirnos en tu iglesia, que tu palabra dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Señor, ayúdanos a alentarnos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos, Señor, a que como miembros nos edifiquemos unos a otros y tomemos un compromiso con esta tu iglesia, Señor, que vos vas a venir a buscar un día. Gracias, Padre. Sigue santificándonos, Señor. Sigue obrando en nosotros, lavándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.